Ok, vamos con el tercer ejercicio. ¿Qué dice? Dada una array con las notas de un salón, implementa una función que calcule el promedio. Entonces, el promedio se calcula es básicamente calcula así como que elementos, la suma de los distintos elementos, elemento 1 más elemento 2 más elemento 3. Todo esto lo vamos a dividir entre el número de elementos que estamos sumando. Entonces en este caso sería 3. ¿Sí? Eso es el promedio. Entonces en base a esto vamos a hacer una función. Esta función calc promedio. Entonces ella va a recibir un array y vamos a hacerlo una lista de, vamos a hacerlo más en la vida real, una lista de notas. Entonces esa lista de notas, ¿qué tenemos que hacer? Lista de error de tipeos, lista de notas. Vamos a hacer un for each básicamente para que itere en cada una, es decir, primero la nota 1, después la nota 2, después la nota 3. Entonces básicamente eso. En esto tenemos que meter una función y en dicha función ya tenemos que hacer un ítem. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente sabemos que tenemos que ir sumando en array nota 1, nota 2, nota 3, etc. Entonces tenemos que ir sumando primero la primera nota, después la segunda, después la tercera, etcétera, etcétera, y al final vamos a dividir entre el valor de todas las notas que sumemos, o el número total de notas que sumemos. Entonces tenemos que hacer para esto uso de un acumulador o un sumador, etcétera, ¿sí? Que vamos a igualarle a un inicio a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este acumulador lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí y vamos a utilizar algo que vamos a asignarle el mismo, el valor que tenía más ítem. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Entonces al inicio el cual es 0. Entonces cuando llega aquí 0 más la nota 1 va a ser el nuevo valor de acumulador. Vamos con el segundo. Entonces ya tiene el valor del primero. Entonces el valor del primero más el valor del segundo lo metemos en acumulador. En el tercero va a tener 1, la nota 1 más la nota 2 aquí acumulada y le vamos a sumar el mismo y así sucesivamente. Entonces esto ya lo habíamos visto con edad anteriormente. Esto lo podemos resumir así: más igual a ítem, o no le vamos a llamar ítem, es mejor colocar nota, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí nota. Entonces al final con esta forma vamos a conseguir la sumatoria de todas las notas, pero eso no es el promedio. Entonces, ¿cómo podemos tener el promedio? Entonces vamos a retornar este acumulador, ¿sí? Pero a él tenemos que dividirlo entre esta lista de notas, o bueno, mejor dicho, JavaScript length. Bueno, yo cuando busco muy directamente en inglés, porque ya sé lo que voy a buscar, pero vamos a buscar aquí como si yo no supiera nada. JavaScript en cómo obtener la longitud de una array.
Entonces vamos a suponer que no sé nada. Longitud de los arrays. Algún día esto se va a abrir, poco. Entonces, right. Ok, aquí, longitud del array, de este array, es mi array.length. Entonces con eso tengo la longitud de ese array, que es lo que queremos buscar, ¿no?, para el promedio. Entonces, retórname lo que es la suma de todo esto entre las cantidades de ítems que tienes, ¿sí? Entonces al final, cuando yo calculo el promedio, vamos a imprimirlo aquí fuera, console.log de quién, de este tipo, de esta función, que esa función recibe diferentes notas. Entonces vamos a suponer que vamos con las muchas notas que puede tener, del 1 al 10. Entonces la primera nota es 7, la segunda nota es 2, 3.4, está reprobado, la segunda es 6, la segunda es 8.9, la tercera es 2.9, de repente alguien excelente, de repente un tipo muy malo, y así cada uno, 3, etcétera. Entonces vamos a ver cuánto da este promedio. Yo ya lo doy aquí en correr prompt. El promedio del salón es 5.274. Entonces bueno, básicamente es eso de esta función. Vamos a decirlo de nuevo. Utilizamos esta estrategia, que es un acumulador, que por lo general es igual a 0. Después vamos a iterar con todas esas notas, y por cada nota, por cada una, vamos a sumárselo a este acumulador. Al final vamos a retornar esa suma dividido entre lo que es la cantidad de ítems que tiene esta variable. Eso es todo básicamente. Si nosotros queremos ver este valor aparte, podemos hacerlo, no hay ningún problema. Vamos a colocar aquí console.log de esto, pum, y vamos a volver a imprimirlo para que lo veamos. Tiene 8 elementos supuestamente, entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está correcto. Entonces ya sabemos que esto tiene 8 y que la suma es el promedio.